Irán es uno de los países más malinterpretados del planeta. La mayoría de las personas lo asocian únicamente con el petróleo, las sanciones internacionales y la tensión geopolítica con Occidente. Pero detrás de esos titulares existe una geografía de una brutalidad y una belleza que deja sin palabras. Un territorio donde conviven los lugares más calientes y los desiertos más extremos del planeta, con montañas cubiertas de nieve eterna y costas de dos cuerpos de agua completamente distintos. Hoy vamos a descubrir 15 datos sobre la geografía de Irán que los libros de texto raramente mencionan y que los medios de comunicación nunca tienen tiempo de explicar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va a cambiar por completo tu imagen de este país. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. 1. Irán alberga el lugar más caliente jamás registrado en la Tierra. El desierto de Dasht-e-Lut, en el sureste del país, fue el escenario de una medición satelital histórica en el año 2005. Los instrumentos del satélite Terra de la NASA detectaron en su superficie una temperatura de 70,7 grados centígrados, la temperatura de superficie terrestre más alta jamás registrada en nuestro planeta mediante observación remota. Para poner esa cifra en perspectiva, el agua hierve a 100 grados, el plomo se derrite a 327 grados, y 70,7 grados es más que suficiente para producir quemaduras graves en la piel humana en cuestión de segundos de contacto directo. El Dasht-e-Lut, cuyo nombre en persa significa literalmente desierto vacío, tiene una extensión de aproximadamente 51.800 kilómetros cuadrados, un área mayor que la totalidad de Suiza. En sus zonas más extremas, las condiciones son tan hostiles que ni siquiera las bacterias más resistentes pueden sobrevivir. La UNESCO lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad en 2016, no por su vida, sino precisamente por su carácter único como uno de los lugares más inhóspitos del planeta conocido. 2. Irán es el único país del mundo con costas simultáneas sobre el cuerpo de agua cerrada más grande del planeta y sobre el Océano Índico, y eso tiene consecuencias extraordinarias para su biología, su comercio y su estrategia. Al norte, Irán bordea el mar Caspio, que no es técnicamente un mar sino el lago de agua salada más grande del mundo, con una superficie de 371.000 kilómetros cuadrados, comparable al área de Alemania más Polonia. Sus aguas albergan el esturión beluga, el mayor pez de agua dulce del mundo, que puede superar los 7 metros de longitud y los 1.500 kilogramos de peso, y que produce el caviar de beluga, el más caro y exclusivo del mercado internacional. La línea de costa iraní en el Caspio tiene aproximadamente 740 kilómetros y sus aguas están en disputa de soberanía entre Irán, Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán y Turkmenistán, porque en el fondo del Caspio yacen importantes reservas de petróleo y gas natural. Al sur, las costas iraníes dan al Golfo Pérsico y al Mar de Omán, que conectan con el Océano Índico y, a través de él, con los mercados de Asia, África y Europa. Ningún otro país de la región tiene esa doble apertura a sistemas de agua tan radicalmente distintos. Esta dualidad le otorga a Irán opciones comerciales, pesqueras y militares que ninguno de sus vecinos posee en igual medida, y es uno de los factores que explica por qué Irán ha sido durante milenios un país de comerciantes, diplomáticos y exploradores. 3. El volcán más alto de Asia está en Irán, y muy pocos lo saben. El monte Damavand, ubicado en la cordillera de Elburz al norte del país, a unos 66 kilómetros al noreste de Teherán, se eleva a 5.610 metros sobre el nivel del mar. Es el pico más alto no solo de Irán, sino de todo el Oriente Próximo y el volcán más elevado de Asia. Es un estratovolcán activo en fase fumarólica. No está en erupción activa, pero libera gases sulfurosos desde sus flancos superiores, indicando que su sistema magmático interno sigue activo. Sus aguas termales y emanaciones de azufre han sido utilizadas por las poblaciones locales durante siglos con fines medicinales. Su cima cubierta de nieve permanente es visible desde la capital iraní en los días despejados, proyectando una silueta blanca e imponente sobre el horizonte norte de Teherán. El Damavand es también el pico más alto que puede ascenderse en territorio iraní por alpinistas aficionados. Cada año miles de iraníes hacen el trekking hasta su cumbre en verano, convirtiendo esta montaña en símbolo de orgullo nacional tanto mitológico como deportivo. En la mitología persa clásica recogida en el Shahnameh, el libro épico de Ferdowsi escrito alrededor del año 1000 de nuestra era, el Damavand es la montaña donde fue encadenado Zahak, el tirano de serpientes, esperando su liberación al final de los tiempos como señal del apocalipsis persa. La geografía y la mitología iraní no son solo paralelas.
Están literalmente fundidas la una con la otra en la identidad colectiva de este pueblo. 4. Irán tiene las segundas reservas probadas de gas natural del mundo entero, y esto raramente aparece en los análisis mediáticos sobre el país. Con aproximadamente 33,9 billones de metros cúbicos de gas natural en reservas certificadas, solo Rusia supera a Irán en este recurso estratégico. El campo de gas South Pars, en las aguas iraníes del Golfo Pérsico, es la porción iraní del mayor yacimiento de gas del mundo, compartido con Qatar, donde su parte se llama North Dome. Solo el lado iraní de este campo se extiende bajo las aguas del Golfo en una superficie de aproximadamente 9.700 kilómetros cuadrados, un área mayor que el territorio de Chipre. Este yacimiento compartido es la razón por la que Qatar y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en potencias económicas de primera magnitud. El gas de ese campo cambió el destino de esa península. Irán tiene la misma fuente geológica bajo sus aguas del Golfo, pero las sanciones internacionales han limitado drásticamente su capacidad para explotar y exportar ese recurso durante décadas. El gas permanece intacto, esperando. Un Irán sin sanciones podría convertirse en pocos años en el mayor exportador de gas natural del mundo, transformando por completo los mercados energéticos de Europa y Asia, desafiando incluso la posición dominante de Rusia como proveedor de gas al continente europeo. 5. La red de Qanats de Irán es uno de los sistemas de ingeniería hídrica más antiguos y extensos del mundo, y sigue funcionando en el siglo XXI. Los Qanats son canales subterráneos excavados a mano que transportan agua desde las zonas montañosas hacia las áridas llanuras de la meseta central, utilizando únicamente la gravedad, sin bombas, sin electricidad y sin tecnología externa. La técnica consiste en excavar una galería subterránea en ligera pendiente desde el pie de la montaña hasta el punto de uso en el valle, conectada verticalmente con la superficie mediante pozos de acceso para ventilación y mantenimiento. Desde el aire, una cadena de Qanats iraníes parece una fila de cráteres lunares alineados en el desierto. Son las bocas de acceso de un sistema de circulación de agua invisible y subterráneo que puede transportar agua durante kilómetros sin evaporarse ni contaminarse. El sistema de Qanats más antiguo conocido en Irán data de aproximadamente el año 1000 a.C. Hace 3000 años, encontrado en la región de Gonabad, en la provincia de Jorasán, y sigue en operación hoy. En su punto de máxima expansión histórica, los Qanats cubrían más de 270.000 kilómetros de canales subterráneos a lo largo y ancho del territorio iraní, una red hidráulica de escala comparable a cualquier gran obra de ingeniería de la antigüedad. Hoy, decenas de miles de Qanats siguen abasteciendo de agua a comunidades rurales del centro y el este del país. La UNESCO los reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La tecnología del Qanat iraní se exportó luego a otras regiones. En el norte de África se llaman Fogara y en la península arábiga se conocen como Aflag. Los persas inventaron el acueducto subterráneo siglos antes que cualquier otra civilización, y esa invención alimentó literalmente a ciudades enteras durante 3 milenios. 6. La transición climática más abrupta de toda la región del Medio Oriente y una de las más extremas del mundo ocurre en el interior de Irán, en un trayecto de menos de 200 kilómetros. Al norte del país, las provincias costeras del Caspio, Gilan y Mazandarán, reciben más de 1.200 milímetros de precipitación anual en sus zonas más húmedas, con bosques de hoja caduca de roble, fresno y arce que cubren las laderas de la cordillera de Elburz. La ciudad de Bandar Anzali, en la costa del Caspio iraní, recibe más de 1.900 milímetros de lluvia al año, comparable a muchas zonas tropicales de América Latina o el sudeste asiático. Los arrozales de Gilan son famosos en todo Irán y el arroz cultivado en esta región, cocido con especias y hierbas aromáticas, es uno de los platos más importantes de la cocina persa. Pero apenas cruzas los montes Elburz hacia el sur, atravesando los túneles de la autopista Teherán-Chalus o el paso de montaña de Kandován, en menos de 200 kilómetros entras en la meseta iraní, donde la precipitación media anual no supera los 100 milímetros. La definición técnica universalmente aceptada de condición desértica. Este gradiente de humedad es uno de los más extremos registrados en cualquier territorio continental del planeta. No existe ningún otro país de la región donde se pueda desayunar entre arrozales húmedos y tomar el té de la tarde en un desierto ardiente, habiendo recorrido solo 2 horas en automóvil. 7. La provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste de Irán, experimenta uno de los vientos más constantes y violentos del mundo, tan poderoso que durante siglos las comunidades locales construyeron molinos para aprovecharlo. El llamado viento de los 120 días
En persa Bade Sado Bist Ruth, sopla de forma prácticamente ininterrumpida durante 4 meses al año, entre junio y septiembre, con velocidades que pueden alcanzar y superar los 120 km por hora. Este viento no es un fenómeno ocasional, es una constante climática de la región, tan integrada en la vida local que las casas tradicionales de la zona se construyen con sus fachadas orientadas específicamente para aprovechar o resistir su dirección predominante. Las tormentas de polvo que genera este viento pueden alcanzar varios kilómetros de altura y cubrir cientos de kilómetros cuadrados de territorio, reduciendo la visibilidad a cero durante horas y haciendo imposible cualquier actividad humana al aire libre. Su origen es puramente geográfico. La diferencia de presión atmosférica entre el calor extremo del desierto de Lut y la meseta afgana crea un gradiente que succiona aire desde el noroeste durante meses de manera casi mecánica. Los molinos de viento iraníes, conocidos como asbats, son de los más antiguos del mundo y funcionaban con este viento para moler grano mucho antes de que Europa conociera los primeros molinos de viento en la Edad Media. La geografía de Sistán no produce solo polvo. Durante siglos produjo la energía eólica más antigua del mundo documentado. 8. Irán produce más del 90% de todo el azafrán del mundo, y eso es consecuencia directa de una geografía específica e irrepetible. El azafrán, la especia más cara por peso en el planeta, se cultiva principalmente en la provincia de Jorasán Razabí, en el noreste de Irán. Las condiciones geográficas de esta zona son prácticamente únicas. Suelos arcillosos bien drenados, temperaturas de hasta menos 15 grados en invierno necesarias para la activación de los bulbos, veranos calurosos y secos que permiten la maduración, y una cantidad específica de horas de sol que dispara el ciclo de floración en otoño. Cada flor de azafrán, la Crocus sativus de color violeta, produce únicamente 3 filamentos de color rojo intenso. Para obtener 1 kilogramo de azafrán seco, se necesitan entre 150.000 y 200.000 flores, recolectadas a mano al amanecer, antes de que el sol dañe los delicados estigmas. 1 kilogramo de azafrán iraní de calidad superior puede superar los $10.000 en los mercados internacionales. La geografía específica del noreste iraní ha creado un monopolio natural sobre la especia más valiosa de la historia culinaria humana, un monopolio que lleva más de 3.000 años sin quebrarse. 9. El lago Urmia, en el noroeste de Irán, fue en su momento el segundo lago hipersalino más grande del mundo y hoy es una de las catástrofes ambientales más severas de todo Oriente Próximo. En su máxima extensión histórica, el lago tenía una superficie de aproximadamente 5.200 kilómetros cuadrados y era famoso por su color rojizo único, producido por algas y bacterias halófilas que vivían en sus aguas con una concentración de sal entre 6 y 8 veces superior a la del océano. Hoy, el lago ha perdido más del 80% de su superficie original. Las causas son múltiples. La construcción en 2008 de la carretera Urmia-Tabriz, que divide el lago en dos e interrumpe la circulación natural del agua. La sobreexplotación de más de 60 ríos y arroyos que lo alimentaban para riego agrícola. La construcción de más de 50 presas en sus cuencas hidrográficas. Y el impacto del cambio climático. Las consecuencias son devastadoras. Tormentas de sal procedentes del lecho seco contaminan los suelos agrícolas de toda la región y están causando problemas respiratorios y dermatológicos en millones de habitantes de las provincias de Azerbaiyán Occidental y Oriental. 10. Irán es uno de los países más sísmicos del mundo, y su capital, Teherán, con 15 millones de habitantes en el área metropolitana, podría ser la ciudad más vulnerable del planeta ante un gran terremoto. El territorio iraní se asienta en la zona de convergencia de la placa arábiga con la placa euroasiática, un proceso de colisión tectónica que lleva millones de años en marcha y que genera una actividad sísmica constante que ha producido algunas de las mayores tragedias de la historia moderna regional. En 1990, el terremoto de Gilan, con una magnitud de 7,4 grados, mató a aproximadamente 40.000 personas en el norte del país y dejó sin hogar a más de medio millón. En 2003, el terremoto de Bam, de magnitud 6,6 grados, arrasó en cuestión de segundos una ciudad de más de 100.000 habitantes y mató a más de 26.000 personas, destruyendo simultáneamente la ciudadela de Arge Bam, la mayor construcción de adobe del mundo, que llevaba más de 2.000 años en pie. En 2017, un terremoto de 7,3 grados en la frontera con Irak mató a más de 630 personas y dejó a decenas de miles sin vivienda en la provincia de Kermanshah. Teherán, con su gigantesca mancha urbana de edificios mayoritariamente construidos antes de existir normas sismorresistentes, está ubicada sobre múltiples fallas activas.
El último gran terremoto directo sobre la zona data de hace más de 180 años. Los geólogos consideran que la energía acumulada en esas fallas podría liberarse en cualquier momento, y las consecuencias en una megaciudad con esa vulnerabilidad estructural serían de escala histórica. Deja tu like, suscríbete y comparte. 11. El estrecho de Hormuz tiene en su punto más estrecho apenas 33 kilómetros de ancho, pero por él pasa entre el 20 y el 21% del petróleo consumido en el mundo. Para visualizarlo, 33 kilómetros es la distancia aproximada entre el centro de Madrid y su aeropuerto. Por esa franja de agua pasan cada día entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo en superpetroleros de decenas de miles de toneladas. Los carriles de navegación dentro del estrecho son aún más estrechos, apenas 3,2 kilómetros para el tráfico en cada dirección, separados por una zona de seguridad de 3,2 kilómetros. Arabia Saudita, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein dependen absolutamente de este estrecho para exportar su petróleo. Si Hormuz se cerrara durante una semana, el precio global del barril se dispararía a niveles no vistos en décadas. El control iraní sobre ambas costas del estrecho, reforzado por instalaciones militares en las islas de Abu Musa, Grande Tumb y Pequeña Tumb, convierte a Irán en el portero geopolítico de la economía energética global. Es un poder que ninguna sanción puede eliminar porque está escrito en la geografía misma del planeta. 12. La provincia iraní de Yuzestán es simultáneamente el corazón económico del país y uno de los territorios con mayor densidad de historia antigua de la humanidad. La provincia concentra más del 80% de la producción petrolífera iraní, con yacimientos gigantes como Marun, Abad y Aga Yari operando desde el siglo XX. Pero Juzestán es también la tierra donde floreció la civilización elamita hace más de 5.000 años. La ciudad de Susa, hoy conocida como Shush, fue sucesivamente capital del imperio elamita, residencia real de los aqueménidas persas y centro del imperio parto. Hoy sus ruinas coexisten con torres de extracción de petróleo activas a pocos kilómetros. La Zigurat de Chokha-Zambil, en la misma provincia, es la pirámide escalonada mejor conservada fuera de Mesopotamia y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El subsuelo de Juzestán guarda literalmente tanto el origen de la civilización iraní como la fuente de su riqueza actual en el mismo metro cuadrado de tierra. 13. Irán controla 3 islas en el Golfo Pérsico cuya soberanía disputa con los Emiratos Árabes Unidos desde hace más de 50 años, y esas islas son fundamentales para el control sobre Hormuz. Abu Musa, la Grande Tumb y la Pequeña Tumb fueron ocupadas por Irán en noviembre de 1971, exactamente 2 días antes de que los Emiratos proclamaran su independencia del protectorado británico. Los Emiratos de Sharjah y Ras Al Khaimah reclamaban estas islas. Los Emiratos sostienen el reclamo diplomático de manera constante en todos los foros internacionales, mientras Irán las mantiene con guarnición militar permanente, armamento, instalaciones y hasta un aeropuerto en Abu Musa. Esta isla, de apenas 12 kilómetros cuadrados, está a unos 60 kilómetros del Emirato de Dubái y en las inmediaciones del estrecho de Hormuz, convirtiéndola en un punto de vigilancia y potencial control del tráfico marítimo de importancia estratégica global. Sin estas islas, el alcance operativo de Irán sobre el estrecho sería significativamente menor. 14. Irán es uno de los muy pocos países del mundo donde la capital nacional está ubicada a más de 1000 metros de altitud y al pie de una de las cordilleras más elevadas de Asia. Teherán se asienta a 1191 metros sobre el nivel del mar en su centro, y sus barrios del norte, en las faldas de los montes Elburz, alcanzan los 1800 metros de altitud. El resultado directo de esta topografía es que en invierno, los barrios altos de Teherán reciben nevadas regulares y las estaciones de esquí de la zona, como Tochal y Dizin, operan a apenas 30 kilómetros del centro de la mayor ciudad del Medio Oriente. La estación de Dizin, la más grande de Irán, funciona a una altitud base de 2.650 metros con pistas que llegan a los 3.600 metros. Opera de diciembre a mayo y recibe cientos de miles de esquiadores cada temporada. La estación de Tochal está directamente conectada al norte de Teherán por un teleférico. Irán es, entre muchas otras cosas inesperadas, un destino de esquí activo. La geografía del Elburz lo hace posible literalmente a 30 minutos de la capital. 15. El más sorprendente de todos, la palabra paraíso, usada en casi todos los idiomas del mundo para describir el bien supremo. Es de origen persa y nació directamente de la geografía iraní. En el antiguo persa aqueménida, Pairidaeza significaba literalmente jardín amurallado.
un espacio cercado con muros donde se cultivaban árboles, agua corriente, flores y plantas en medio del árido paisaje de la meseta iraní. Para una civilización rodeada de desierto y extremos térmicos, estos jardines representaban el máximo lujo concebible: sombra, frescor, agua y vida, en un entorno que normalmente ofrecía polvo y escasez. Cuando el ejército de Alejandro Magno entró en contacto con el imperio aqueménida en el siglo IV a.C., los griegos quedaron maravillados por estos jardines y adoptaron el término persa como paradeisos. De ahí pasó al latín como paradisus, y de ahí a todos los idiomas derivados del latín y al árabe como firdaus. La próxima vez que alguien use la palabra paraíso en cualquier idioma, está usando un concepto geográfico iraní nacido de los jardines que los persas construyeron hace más de 2500 años para sobrevivir con dignidad en uno de los entornos más áridos del planeta. La geografía de Irán no solo moldeó el destino político de ese país, moldeó el vocabulario con el que la humanidad imagina lo mejor que puede existir. Antes de cerrar, vale la pena destacar 3 realidades geográficas adicionales de Irán que complementan estos 15 datos. La primera tiene que ver con el río Karún, el único río navegable de Irán y uno de los más importantes hidrológicamente de todo el Medio Oriente. Con una longitud de aproximadamente 950 kilómetros, el Karún nace en los montes Zagros, cruza la provincia de Yuzestán y desemboca en el Shatt al-Arab, el estuario compartido entre Irán e Irak, que fue uno de los detonantes de la guerra entre ambos países en los años 80. El Karún y sus afluentes riegan la provincia más rica del país en petróleo y la más rica en historia antigua. Las presas construidas sobre el Karún son las más grandes de Irán y generan una porción significativa de la electricidad del país. Un solo río conecta la historia más antigua de la civilización iraní con su economía más moderna. La segunda realidad geográfica adicional tiene que ver con el puerto de Chabahar, en la provincia de Sistán y Baluchistán. Es el único puerto de aguas profundas de Irán en el Océano Índico, ubicado fuera del Golfo Pérsico, y su posición lo convierte en uno de los proyectos de infraestructura más disputados geopolíticamente de Asia. India ha invertido cientos de millones de dólares en Chabahar porque le permite acceder a Afganistán y Asia Central sin pasar por Pakistán. China, por su parte, ha desarrollado el puerto de Gwadar en Pakistán, a apenas 170 kilómetros de distancia, como parte de su corredor económico con Islamabad. La geografía costera del sureste iraní es el escenario de una competencia geopolítica directa entre las dos potencias más pobladas del mundo por el control de las rutas del Océano Índico. 2 puertos a 170 kilómetros de distancia, en 2 países distintos, cada uno financiado por una potencia diferente, compitiendo por las mismas rutas. Eso es la geografía convertida en tablero de ajedrez. La tercera realidad es la menos mencionada. Irán es uno de los países con mayor biodiversidad de su región gracias precisamente a esa extrema variedad de ecosistemas que produce su geografía. Sus montañas, desiertos, humedales y costas generan hábitats que albergan más de 8.000 especies de plantas vasculares, de las cuales aproximadamente 1.800 son endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. El leopardo persa, subespecie más grande y con pelaje más grueso que sus parientes africanos, sobrevive en las montañas del norte y el oeste. Y el guepardo asiático, uno de los animales más amenazados del planeta con una población estimada en menos de 20 individuos a nivel mundial, solo subsiste hoy en Irán. La geografía extrema del país ha mantenido alejada la presión humana de grandes extensiones de territorio montañoso y desértico, creando refugios naturales únicos que ninguna política de conservación habría podido diseñar intencionalmente. Y con este dato extraordinario, concluimos el recorrido por los 15 datos más impactantes de la geografía de Irán. Un país que es simultáneamente el lugar más caliente del planeta y una nación con estaciones de esquí activas a 30 minutos de su capital, que tiene las segundas reservas de gas del mundo y también inventó el acueducto subterráneo hace 3000 años, que controla el paso energético más importante del planeta y cuya capital podría ser destruida por un terremoto en cualquier momento, que produce el 90% del azafrán mundial por pura geografía, alberga al guepardo asiático en sus últimas docenas de individuos vivos y le dio a toda la humanidad la palabra paraíso, que fue la cuna de la ruta de la seda y puede volver a serlo en el siglo XXI. Que tiene el volcán más alto de Asia y al mismo tiempo el lugar más caliente jamás medido en la Tierra. Ningún otro país combina tantos extremos geográficos en tan poco espacio. Irán es una paradoja geográfica permanente, un territorio que desafía todas las categorías simples que intentamos aplicarle desde lejos,
desde los titulares de los periódicos y desde los análisis políticos que reducen un país de 5.000 años de historia a unas pocas frases de coyuntura. Su geografía es tan extrema, tan variada y tan estratégicamente significativa que ningún análisis político, económico o cultural del Medio Oriente puede ser completo sin entenderla a fondo. Eso, precisamente, es lo que hace a este país tan fascinante y tan imposible de ignorar en cualquier conversación seria sobre el mundo que habitamos. La geografía no miente, y la geografía de Irán dice que este país siempre importará, independientemente de quién gobierne, independientemente de las sanciones y independientemente de lo que digan los titulares del día. El Dasht Elut seguirá siendo el lugar más caliente del planeta. El Damavand seguirá proyectando su silueta blanca sobre Teherán. El estrecho de Hormuz seguirá siendo el cuello de botella de la energía global. Y los Qanats, esos canales subterráneos de 3.000 años de antigüedad, seguirán llevando agua silenciosa por debajo del desierto, como llevan haciéndolo desde antes de que existiera ninguna de las potencias que hoy discuten el destino de este país. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.